La noche que todo cambió comenzó con un accidente de lo más tonto. Era viernes, y habíamos planeado salir a cenar con unos amigos, algo que Lucía había insistido en organizar. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras de casa, mi zapatilla resbaló en el borde de uno de los escalones. Lo siguiente que recuerdo es el dolor agudo en mi tobillo y mi esposa Lucía, vestida con un elegante vestido rojo, gritando desde el recibidor. Álvaro. ¿Qué ha pasado? Ahí estaba yo, tirado como un saco de patatas, intentando no maldecir en voz alta. Lucía, nerviosa y claramente irritada, bajó corriendo y, tras ayudarme a sentarme en el sofá, inspeccionó mi tobillo con rapidez. No parece roto, dijo con un tono impaciente mientras revisaba su reloj. Pero no puedo dejarte así. Creo que lo mejor será que llames a un taxi para ir al hospital. Me quedé perplejo. Lo normal habría sido que ella se quedara conmigo, pero parecía más preocupada por no llegar tarde que por mi tobillo hinchado. ¿Y tú no vienes? Pregunté, medio en broma, medio en serio. Es que Marta me espera para repasar los últimos detalles de la cena. Tú sabes cómo es, se pone histérica si las cosas no salen perfectas, respondió con una sonrisa tensa mientras se retocaba el maquillaje en el espejo del salón. Te llamaré después, ¿vale? Antes de que pudiera replicar, ya había salido por la puerta. Su actitud no era normal, pero en ese momento, mi mente estaba ocupada intentando ignorar el dolor y encontrar las llaves del coche. Finalmente, opté por llamar a un amigo, Mario, quien vive cerca de nosotros. Mario, siempre dispuesto a echar una mano, llegó en cuestión de minutos y me llevó al hospital. Entre radiografías y una larga espera, el diagnóstico fue claro, esguince de grado 2. Nada grave, pero suficiente para mantenerme en casa al menos un par de semanas. Mientras Mario me dejaba de vuelta en casa, se quedó un momento en la puerta, con una expresión que no supe interpretar del todo. Álvaro, dijo, dudando un poco antes de continuar. ¿Está todo bien con Lucía? La pregunta me descolocó. ¿Por qué lo dices? Pregunté, intentando sonar indiferente. No sé, quizá es cosa mía. Solo que, no parecía muy preocupada cuando le contaste lo del tobillo. No tenía respuesta para eso. Traté de reírme de la situación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Cuando finalmente entré en casa, lo que encontré me dejó completamente helado. La mesa del salón estaba puesta con 2 copas de vino y un ramo de flores que no estaba allí cuando salí al hospital. Me quedé mirando las copas de vino durante unos segundos que parecieron minutos. Había algo profundamente inquietante en la escena. Las flores frescas estaban perfectamente colocadas en un jarrón, y las copas descansaban junto a una botella que ni siquiera conocía. No era del tipo de vino que Lucía y yo solíamos beber. Ella prefería el blanco, esto era un tinto robusto, algo que nunca había visto en nuestra casa. Mi tobillo punzaba como si me estuviera recordando que no podía darme el lujo de ignorar lo que estaba viendo. Me apoyé en el respaldo del sofá para mantenerme en pie y avancé cojeando hacia la mesa. Todo estaba demasiado bien cuidado, demasiado deliberado. Al principio pensé que tal vez había preparado todo para nuestra cena con Marta y los demás, pero luego recordé que esa cena era en el restaurante. Esto no cuadraba. Mis ojos recorrieron cada detalle de la mesa, los cubiertos bien colocados, un pequeño platillo con aceitunas y las velas apagadas que habían sido usadas recientemente, con cera todavía tibia en los bordes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero traté de mantener la calma. No tenía ninguna prueba de nada, todavía. Quizá todo tenía una explicación lógica. Tal vez Lucía había cambiado de planes y olvidado mencionármelo en su prisa. Me senté en el sofá, con el tobillo elevado, y encendí la televisión para distraerme, pero mi mente estaba en otra parte.
Los minutos pasaron lentamente, y cada vez me resultaba más difícil ignorar las preguntas que se acumulaban en mi cabeza. Finalmente, decidí que no podía quedarme ahí sentado con las dudas carcomiéndome. Cogí el teléfono y marqué el número de Lucía. El primer intento fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo, y esta vez sonó varias veces antes de que finalmente contestara. Sí. Dijo con un tono normal, pero había algo en su voz que me puso en alerta. Oye, Lucía, acabo de llegar a casa. ¿Qué es todo esto en la mesa del salón? Pregunté, y traté de mantener mi voz tranquila, pero firme. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Ah, eso. Pensaba contártelo, pero con lo del tobillo, se me olvidó. Marta y yo íbamos a tomarnos una copa aquí antes de salir, pero al final no pudo venir y me fui directamente. Lo siento, debí recogerlo antes de salir. Había algo extraño en la manera en que lo dijo. Su explicación era plausible, pero no del todo convincente. Marta nunca venía a nuestra casa sin avisar, y Lucía nunca dejaba nada fuera de lugar. Ella era meticulosa, casi obsesiva con mantener la casa impecable. ¿Y por qué hay flores? Pregunté, tratando de sonar casual. Oh, las compré para decorar un poco. Ya sabes, darle un toque bonito. No quise presionarla más en ese momento. Colgué, pero algo no cuadraba. Había vivido con Lucía durante 15 años. Conocía cada detalle de sus hábitos, sus gestos, y la forma en que manejaba las pequeñas cosas del día a día. Esto no era propio de ella. Cojeando, fui hasta el dormitorio. No había nada fuera de lo común allí, pero mi mirada se dirigió al armario. Un impulso irracional me llevó a abrirlo y revisar rápidamente. Uno de sus vestidos, uno que sabía que había usado recientemente, estaba colgado de una forma descuidada, algo que rara vez ocurría. Encima del tocador había una nota escrita a mano. Gracias por todo. Lo pasé increíble. J. El pulso me empezó a latir con fuerza en los oídos mientras sostenía la nota. No reconocía la letra, y el mensaje era lo suficientemente ambiguo como para no implicar nada directamente, pero también era imposible ignorar lo que sugería. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era J? ¿Qué significaba realmente esa nota? Mi primer pensamiento fue buscar en el móvil de Lucía, pero lo había llevado consigo. Entonces, mi atención se dirigió al ordenador portátil que solía usar en casa. Me senté frente al escritorio, encendí la pantalla y comencé a buscar. No había nada evidente al principio, pero al revisar el historial de navegación, encontré un correo que ella había olvidado cerrar sesión. Mi curiosidad me superó, y abrí el correo. Allí estaba. Decenas de mensajes de alguien llamado Javier. Eran mensajes amigables al principio, pero a medida que leía más, se volvían más íntimos. Había intercambios sobre cenas, escapadas de fin de semana, y fotografías que ella había enviado, ninguna de las cuales había compartido conmigo. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Todo lo que había dado por sentado en nuestra relación se derrumbaba ante mis ojos. Cerré el ordenador y me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La puerta principal se abrió, y escuché los tacones de Lucía en el suelo de madera. Había vuelto. Lucía cerró la puerta y dejó sus tacones en el recibidor. Desde el salón, escuché el sonido familiar de sus pasos dirigiéndose a la cocina, donde seguramente estaría revisando algo antes de subir. En ese momento, sentí como una especie de fuego lento crecía en mi interior, mezclado con una extraña calma. Ya no había vuelta atrás. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en el respaldo del sofá para no cargar todo mi peso en el tobillo lastimado, y me dirigí al pasillo. La encontré de espaldas, colocando su bolso en la encimera y sacando algo, probablemente las llaves del coche. ¿Lucía?
Dije con un tono que intenté mantener neutral, aunque mis palabras parecían más duras de lo que esperaba. Ella se giró rápidamente, sorprendida de verme ahí de pie. Álvaro. Pensé que estarías descansando. ¿Cómo está tu tobillo? Preguntó, aunque su mirada no reflejaba verdadera preocupación. Ahí va, respondí secamente, y después señalé hacia la mesa del salón. ¿Entonces me explicas qué es todo esto? Lucía miró hacia donde apuntaba. Por un momento, pude ver un destello de incomodidad en su rostro, pero lo ocultó rápidamente con una sonrisa ensayada. Ya te lo dije, lo preparé para Marta y para mí. Íbamos a tomar una copa antes de salir, pero al final se canceló. Avancé un poco hacia ella, mirándola directamente a los ojos. No quería darle espacio para evadir la conversación. ¿Y la nota? Pregunté, dejando caer el papel sobre la encimera frente a ella. Lucía miró la nota, y su expresión cambió. La máscara de tranquilidad que había intentado mantener empezó a agrietarse. ¿Qué nota? Preguntó, aunque claramente reconoció el papel de inmediato. La que encontré en tu tocador, Lucía. La que dice gracias por todo. Lo pasé increíble. ¿Quieres explicarme quién es J? Ella permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas. Finalmente, soltó un suspiro y me miró directamente. Es Javier. Un amigo. Un amigo. Repetí sus palabras, dejando que resonaran en el aire, cargadas de incredulidad. ¿Qué tipo de amigo deja notas en tu tocador y te manda correos que suenan más a una cita que a una amistad? Lucía abrió la boca para hablar, pero la cerró rápidamente. Sabía que la tenía acorralada. Álvaro, no es lo que piensas. De verdad, puedo explicarlo. Perfecto, dije, cruzándome de brazos. Te escucho. Ella apartó la mirada y comenzó a jugar con los anillos en sus dedos, un hábito nervioso que conocía bien. Javier es alguien con quien trabajé hace tiempo. Nos reencontramos hace unos meses, y, no sé cómo explicarlo. Es complicado. Hazlo simple, Lucía, interrumpí, tratando de mantener la calma. ¿Estás teniendo una relación con él? Ella titubeó antes de responder, lo que me dio la respuesta que necesitaba incluso antes de que hablara. Fue algo que pasó, pero no significa nada, Álvaro. Las palabras cayeron como un peso sobre mi pecho. Sentí una mezcla de ira y desolación. ¿Qué pasó exactamente, Lucía? ¿Desde cuándo? No fue algo planeado. Solo, comenzamos a hablar, y de ahí las cosas se complicaron. La evasión en su respuesta me hizo apretar los puños. ¿Te acostaste con él? Pregunté directamente. Lucía dio un paso atrás, visiblemente afectada por mi tono. Sí, susurró, casi inaudible. Pero solo una vez. Solté una risa seca, sin humor. ¿Solo una vez? ¿Y eso se supone que debe hacerme sentir mejor? ¿Crees que el número importa en esto? No lo planeé, Álvaro. Gritó, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Fue un error, algo estúpido que nunca debió pasar. La miré fijamente, tratando de procesar sus palabras, pero todo lo que sentía era un profundo abismo entre nosotros, uno que parecía imposible de cerrar. ¿Y ahora qué? ¿Todavía sigues en contacto con él? ¿Las flores y el vino son para él también? Pregunté, señalando hacia la mesa. Lucía negó con la cabeza rápidamente. No, te lo juro. No tiene nada que ver con él. Esas cosas, las preparé porque quería que esta noche fuera especial. Para nosotros. Para arreglar lo que he arruinado. Me reí de nuevo, esta vez más fuerte, y negué con la cabeza.
¿De verdad crees que esto se arregla con un par de copas de vino y unas flores? Has destrozado lo que teníamos, Lucía. Ella rompió a llorar, pero no sentí compasión. Todo lo que podía ver era la traición que había estado ocultando. Por favor, Álvaro. Déjame arreglar esto. No quiero perderte. La miré fijamente, sintiendo una oleada de emociones que iban desde la ira hasta el vacío absoluto. Lucía, no sé si esto puede arreglarse. Pero créeme, no voy a dejar que esto pase como si nada. Ella trató de acercarse, pero levanté una mano para detenerla. Necesitaba espacio, claridad, y sobre todo, tiempo para decidir qué hacer a continuación. Pasaron días después de la confrontación. Lucía intentaba hablar conmigo, pero yo la evitaba en la medida de lo posible. En casa, las palabras se habían reducido a lo esencial: pasa el pan, gracias, buenas noches. La atmósfera era pesada, y yo apenas podía soportarla. No podía olvidar la confesión, ni la manera en que intentó minimizar lo ocurrido. Había traicionado nuestra confianza, y ahora actuaba como si una simple disculpa pudiera borrar todo. Pero no. Yo no era de los que podían dejar algo así pasar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ese Javier, un hombre al que ni siquiera conocía, ocupando el lugar que se suponía que era mío. Fue en una de esas noches de insomnio, tumbado en el sofá con el tobillo aún vendado, cuando se me ocurrió el plan. No podía quedarme ahí simplemente lamiendo mis heridas mientras ella seguía adelante como si nada. Esto no era solo una cuestión de orgullo, era un asunto de justicia. Y, sobre todo, necesitaba recuperar el control. Comencé a trabajar en silencio, sin levantar sospechas. Mis habilidades como profesor de historia eran útiles, sabía cómo recopilar información, cómo analizar patrones, cómo llegar al fondo de cualquier asunto. Y en esta ocasión, el objetivo era Lucía. Primero, necesitaba pruebas. Ya había encontrado algunos correos en su ordenador, pero eso no era suficiente. Necesitaba algo más contundente. Me puse en contacto con un amigo, Carlos, que trabajaba en seguridad informática. Sin entrar en demasiados detalles, le pedí que me ayudara a acceder a la información que Lucía pudiera estar ocultando en su móvil. Carlos no hizo preguntas, pero su sonrisa cómplice me dio a entender que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En menos de 24 horas, tenía acceso a todo: mensajes, fotos, registros de llamadas. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me enfureció más. Había mensajes recientes entre Lucía y Javier, intercambios llenos de una complicidad que ella nunca había mostrado conmigo en meses. En uno de ellos, Javier mencionaba un fin de semana que pasaron juntos en un hotel en Sevilla, algo que coincidía con una de las tantas cenas de trabajo que ella decía tener. Era hora de actuar. La siguiente parte del plan era más complicada. Necesitaba que Javier sintiera el impacto tanto como Lucía. Después de investigar un poco, descubrí que era abogado y trabajaba en un bufete pequeño en Málaga. Era fácil localizarlo en redes sociales, un tipo que publicaba fotos de sí mismo en traje, con frases motivadoras y selfies en el gimnasio. Patético. Me aseguré de que lo que iba a hacer no fuera ilegal. No soy idiota, y lo último que quería era meterme en problemas por un imbécil como él. Todo lo que hice fue recopilar información pública sobre su vida personal y profesional, detalles que sabía que serían útiles para mi siguiente movimiento. El momento llegó cuando me topé con algo interesante: Javier estaba comprometido. Su prometida, Laura, era una mujer joven, aparentemente feliz, que publicaba constantemente fotos de ellos juntos en Instagram, celebrando aniversarios y planes de boda. Parecían la pareja perfecta. Hasta que me aseguré de que no lo fueran. Creé una cuenta anónima y le envié un mensaje directo a Laura con capturas de pantalla de los mensajes entre Javier y Lucía, incluyendo algunas fotos comprometedoras que encontré en su teléfono.
No me detuve ahí, añadí detalles específicos, fechas y lugares que demostraban que su prometido no era el hombre que ella creía. En cuestión de horas, el perfil de Javier en redes sociales fue eliminado, y Laura publicó una foto con un texto críptico que parecía dirigido a él. La verdad siempre sale a la luz, decía. Por supuesto, Javier no tardó en contactar a Lucía. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, su móvil vibró varias veces seguidas. Pude ver cómo su rostro se tensaba al leer los mensajes. Me contuve para no sonreír. Al día siguiente, Javier apareció en nuestra puerta. No tenía idea de quién era yo, pero estaba claro que Lucía sí lo sabía. Intentó detenerlo antes de que pudiera decir nada, pero yo no se lo permití. Así que tú eres Javier, dije, cruzándome de brazos frente a la puerta. El hombre me miró confundido. ¿Perdón? No te hagas el tonto. Ya sé quién eres. Y sé lo que hiciste. Lucía intervino, tratando de calmar la situación. Álvaro, por favor, basta. Esto no es necesario. ¿No es necesario? Le respondí, dirigiéndole una mirada fría. ¿Crees que voy a quedarme aquí mientras este tipo aparece en mi casa como si nada? Javier intentó justificarse, pero no le di oportunidad. Escucha, campeón. No sé qué clase de hombre destruye matrimonios mientras planea una boda, pero ya te puse en tu lugar. Tu prometida ya sabe quién eres en realidad. Ahora, sal de mi casa y no vuelvas. Javier me miró furioso, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. Dio media vuelta y se marchó. Cuando cerré la puerta, me giré hacia Lucía, que estaba lívida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Porque tú lo causaste, le respondí, mirándola fijamente. Esto es solo el principio, Lucía. No voy a permitir que te salgas con la tuya. La dejé ahí, sola en el salón, con la misma sensación de impotencia que yo había sentido desde el principio. Después de lo sucedido con Javier, la tensión en casa alcanzó un nivel insoportable. Lucía trataba de hablar conmigo en cada oportunidad, buscando explicaciones o, quizás, una tregua. Pero yo no tenía nada más que decirle. Cada vez que la veía, lo único que venía a mi mente era la imagen de ella con él, y eso hacía que mi ira creciera más. Pasaron días antes de que decidiera enfrentarme a lo inevitable, necesitábamos tener una conversación definitiva. No podía seguir viviendo en ese limbo, ni ella tampoco. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar este capítulo de mi vida. Esa noche, después de que los platos de la cena permanecieran intactos sobre la mesa, la llamé al salón. Lucía estaba en la cocina, mirando su móvil con expresión ausente. Tenemos que hablar, dije, con un tono que no admitía discusión. Ella levantó la vista y asintió. Dejó el móvil sobre la encimera y me siguió hasta el sofá. Nos sentamos uno frente al otro, con un vacío palpable entre nosotros. ¿Sobre qué quieres hablar?, preguntó, aunque su voz temblorosa revelaba que ya lo sabía. Sobre nosotros. ¿Sobre qué hacemos ahora? Hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara. Álvaro, lo siento. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero no puedo dejar de decirte lo arrepentida que estoy. Eso ya lo sé, Lucía. Lo has dicho muchas veces. Pero las palabras no arreglan nada, ¿verdad?, respondí, cruzando los brazos. Ella se inclinó hacia adelante, como si intentara acortar la distancia entre nosotros. Por favor, escúchame. Lo que pasó con Javier fue un error, un momento de debilidad. No puedo justificarlo, pero tampoco quiero perderte por algo tan estúpido. ¿Un error?, repetí, dejando que la palabra se asentara en el aire.
Un error es tropezarte con algo, no mentirle a tu marido durante meses mientras llevas una doble vida. Lucía cerró los ojos y apretó los puños, como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Tienes razón. No hay excusa para lo que hice. ¿Pero de verdad quieres que esto sea el final? Hemos estado juntos 15 años, Álvaro. Hemos pasado por tanto. Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero yo no sentí compasión. Quizás, si esto hubiera pasado al principio, habría querido consolarla. Pero ahora, solo sentía un profundo vacío. Lo que quiero, Lucía, es una vida donde pueda confiar en la persona que tengo al lado. Y tú me has demostrado que no puedo confiar en ti. Ella levantó la cabeza, con la cara roja de tanto llorar. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que nos divorciemos? Creo que no tenemos otra opción. La frase cayó como una bomba en la habitación. Lucía se llevó las manos a la cara, ahogando un sollozo. Por favor, Álvaro. Dame una oportunidad. Podemos ir a terapia, a lo que sea. Pero no tires todo lo que hemos construido. ¿Lo que hemos construido? Repetí, con un tono más alto del que pretendía. Lo que hemos construido lo destruiste tú cuando decidiste acostarte con otro hombre, Lucía. Ella se quedó en silencio, incapaz de refutar mis palabras. Escucha, no soy perfecto. Sé que nuestro matrimonio no era ideal, que habíamos perdido algo de lo que teníamos al principio. Pero yo nunca te traicioné, nunca miré a otra mujer como tú miraste a Javier. Lucía sintió lentamente, como si estuviera aceptando algo que no quería admitir. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. Ahora voy a pedir el divorcio. Ya contacté a un abogado, y quiero que esto sea lo menos doloroso posible para ambos. Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es todo? Después de todo lo que vivimos, ¿simplemente lo tiras todo por la borda? Me incliné hacia adelante, mirando directamente a sus ojos. No soy yo quien lo tiró, Lucía. Fuiste tú. Ella rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no intentó detenerme cuando me levanté y salí del salón. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, Lucía durmió en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había dado el paso que necesitaba para recuperar mi vida, y tristeza porque, a pesar de todo, seguía siendo la mujer con la que había compartido 15 años de mi vida. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de emociones y trámites legales. Había cosas que resolver, la casa, las cuentas compartidas y la división de bienes. Aunque nuestro matrimonio no había producido hijos, lo que simplificaba un poco las cosas, cada pequeño paso en este proceso era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Lucía se quedó en casa durante la primera semana después de nuestra última conversación. Intentaba hablar conmigo a ratos, aunque más bien parecía que estaba buscando una forma de convencerme de cambiar de opinión. Sin embargo, mis decisiones estaban tomadas. El daño era irreparable. El jueves de esa semana, por fin llegó el primer borrador de los documentos de divorcio. Revisé cada palabra, cada cláusula, buscando asegurarme de que todo estaba en orden. Mi abogado, un hombre de mediana edad llamado Guillermo, era eficiente y directo. Cuando terminamos de revisar los papeles, me miró con algo que parecía ser simpatía. ¿Estás seguro de esto, Álvaro? A veces, las parejas logran superar cosas como estas. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero mi respuesta fue firme. No, Guillermo. Esto no es algo que pueda superar. Esa misma noche, decidí que era hora de que Lucía supiera que el proceso había comenzado oficialmente.
Cuando regresó a casa después de lo que parecía haber sido una caminata, la llamé al salón. Ya está todo en marcha, le dije, dejando los papeles sobre la mesa. Lucía los miró fijamente, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿No hay nada que pueda hacer para arreglar esto?, preguntó, con la voz quebrada. Negué lentamente con la cabeza. No, Lucía. Ya no confío en ti. Y sin confianza, no hay nada que podamos construir. Ella no respondió. Simplemente se levantó y subió a nuestra habitación. Fue la última vez que hablamos de manera significativa. Los meses siguientes fueron difíciles. Vivir bajo el mismo techo mientras el divorcio seguía su curso era un suplicio, pero ninguno de los dos podía permitirse mudarse hasta que la casa se vendiera. Al final, logramos mantener la interacción al mínimo. Yo evitaba el salón cuando sabía que ella estaba allí, y ella hacía lo mismo conmigo. El día que finalmente firmamos los papeles fue extraño. Nos encontramos en la oficina de Guillermo, rodeados por un aire frío y profesionalismo. Lucía estaba visiblemente nerviosa, mientras que yo mantenía una máscara de calma que no necesariamente reflejaba lo que sentía por dentro. Cuando ambos terminamos de firmar, Guillermo extendió la mano para estrechársela a cada uno de nosotros. Espero que ambos puedan encontrar la paz en esto, dijo, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Lucía salió de la oficina antes que yo, sin decir una palabra. Fue como si cerrar la puerta detrás de ella pusiera fin no solo a nuestra relación, sino a todo lo que habíamos compartido. Con el tiempo, las cosas comenzaron a asentarse. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro del pueblo, lo suficientemente lejos de nuestra antigua casa como para no tropezar con recuerdos a cada esquina. Volví a enfocarme en mi trabajo como profesor y comencé a recuperar algo de la estabilidad emocional que había perdido. Sin embargo, no todo fue negativo. Este proceso, aunque doloroso, me enseñó algunas verdades importantes. Aprendí que incluso las relaciones más largas y aparentemente sólidas pueden romperse si no se cuidan. Aprendí que no se puede obligar a alguien a ser honesto ni esperar que las cosas sigan igual cuando la confianza se destruye. También descubrí algo sobre mí mismo. Por años, me había definido únicamente como el esposo de Lucía, el hombre que trabajaba para construir una vida juntos. Pero ahora, tenía que encontrar quién era sin ella. No fue fácil, pero eventualmente lo logré. Comencé a salir de nuevo, aunque no era lo mismo que cuando era más joven. Las citas eran incómodas al principio, pero poco a poco fui conociendo gente que me hizo recordar que todavía había cosas buenas por venir. Un año después del divorcio, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. Quería saber si podíamos tomar un café, solo para hablar, decía el texto. Dudé antes de responder, pero finalmente acepté. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la plaza del pueblo. Lucía parecía diferente, más tranquila, pero también más apagada. Nos saludamos con cortesía y tomamos asiento. Gracias por venir, dijo, con una sonrisa débil. ¿De qué querías hablar?, pregunté, directo al grano. Ella suspiró y miró su taza de café antes de responder. Solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento. Asentí lentamente, procesando sus palabras. Lo aprecio, Lucía. Pero el perdón no cambia lo que pasó. Ella asintió, como si ya lo supiera. Pasamos unos minutos hablando de cosas triviales antes de despedirnos. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de emociones. No había odio, ni rencor, solo una especie de aceptación tranquila. Ahora, miro hacia adelante. La vida sigue, y aunque nunca imaginé que terminaría en este lugar, estoy en paz con lo que soy y hacia dónde voy. Este capítulo está cerrado, y por primera vez en mucho tiempo, estoy listo para escribir uno nuevo.